3, 2, 1. Bienvenidos chicos de tercero de secundaria a su curso de lenguaje. El día de hoy vamos a hablar sobre la literatura realista en el Perú. Bueno, ¿qué vemos en imagen? Vemos el mapa de los continentes y vemos estos puntos rojos que son netamente los puntos donde están los lugares, los espacios y bueno, por supuesto las personas contaminadas con el COVID. Entonces es lamentable lo que está sucediendo, los muertos que están que se van, pero tenemos que relacionarlo, y mejor dicho, la literatura siempre está relacionada con la realidad, muy aparte de llevar la fantasía y llevarnos a otros mundos. También había una literatura realista, ¿no? Una literatura que ha marcado netamente las palabras, con palabras, con escrituras, lo que las personas no pueden decir, ¿no? O lo que no se puede transmitir con el dolor, pero sí mediante la escritura lo que está pasando, y queda como un registro de la realidad, ¿no? Y seguramente en estos momentos escritores, historiadores y todos ellos que se encargan de plasmar lo que se vive de manera ficcionaria, ¿no? Seguramente se están escribiendo sobre el momento al día de hoy. Así que bienvenidas a la clase del día de hoy, chicos. Literatura realista para tercera de secundaria, literatura con su profesor Jorge Ureta Sandoval. A ver, veamos. El realismo peruano. El realismo surgió en Europa, eso es un hecho, en Francia, netamente en Francia, hacia la mitad del siglo XIX, como reacción al romanticismo. Ya hemos visto que en el Perú llegó el romanticismo tarde, en Europa el romanticismo nace en Alemania, muy interesante, y el realismo nace como una contraposición al romanticismo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Quiénes destacan en Francia? En Francia destacó eran Gustave Flaubert, ¿no? El creador del ensayo, con, bueno, una novela genial, enorme, que deben leer ustedes, que se llama Madame Bovary. Y el ruso, en Rusia destaca el gran Fyodor Dostoyevsky, con su obra Crimen y Castigo. Es el señor que está ahí en la imagen, como lo ven ustedes ahí. Es un gran escritor ruso, con obras muy realistas, ¿no? Además, como el Crimen y Castigo, El Jugador, y todas esas obras importantes. En el Perú, el realismo se manifestó como reflejo de Europa. Siempre las grandes tendencias en el Perú ha llegado tarde, ¿no? Entonces ya se da a fines del siglo XIX, hay un reflejo, ¿no? En el periodo de la posguerra del Pacífico, la posguerra, o sea, posterior de la guerra del Pacífico, la guerra que tuvimos con Chile, pero no como mera imitación, sino con preocupaciones propias de nuestra realidad. Ahí sí se reflejó un poco mejor, ¿no? En el romanticismo, el romanticismo peruano no tuvo una calidad, yo me refiero a calidad en el lado político. En este caso sí, el realismo sí, netamente sí. Esto significó el primer intento de evaluación objetiva de la realidad nacional, ¿ves? La evaluación de la objetiva de la realidad nacional, ¿no? Algo que debemos los intelectuales, no solamente los intelectuales, sino los escritores y las personas que les gusta leer, plantearse en este momento, ¿no? ¿Qué está pasando con nuestra realidad nacional y cómo debemos tomarla? A ver, características del realismo Perú. Se sustentó en la ciencia es la más importante, ¿no? En el positivismo, ¿no? La posibilidad de que todo puede mejorar. Criticó el centralismo político, ahí se mete el lado político, social y económico, ¿no? Por supuesto, las capitales, se atacó el tema de las capitales, ¿no? Que toda Lima, en ese caso, hasta ahorita, ya no hay tanto centralismo, pero igual sigue viendo mal manejo de algunas instituciones desde acá netamente hacia afuera, ¿no? Hacia provincia y todo eso. A diferencia del realismo europeo, que se desarrolló básicamente en la novela y el cuento, el realismo peruano cultivó en primer término el discurso político y el ensayo. A ver, marquemos bien. En Europa lo que prevaleció fueron los cuentos y la novela, ¿no? En Rusia, en Francia, geniales novelas además y geniales cuentos. Pero en el Perú lo que se mantuvo, lo que se trabajó literariamente fue el discurso político y el ensayo. El discurso político, la postura de un intelectual sobre algo, una acción o tomada o por tomar del gobierno o de representantes políticos, y el ensayo es un desarrollo, ¿no? Sobre una pregunta dando una respuesta, ¿no? En este caso podemos hacer una pregunta, un ensayo sobre ¿qué pasará después del COVID? Puede ser nuestra pregunta y desarrollamos con investigación, con desarrollo, con un buen texto, con una postura, con argumentaciones, con casos y consecuencias, un ensayo sobre esto, ¿no?
A ver, denunció la situación de explotación del indio. Vuelven a tomarse el tema del indio, en el romanticismo un poco que se dejó de lado, pero en este caso sí, vuelve a tomarse, porque había una explotación hasta esa época, ¿no? Se sustentó el radicalismo político social. Ahí está, otra vez. El realismo peruano sustentó el radicalismo político, radicalismo, ¿no? Ya ahí se empezó a abrir brechas en el tema político de la derecha e izquierda de una manera muy notoria. Por supuesto, ahorita el tema de ser derecha, izquierda, centro, no debe importar, más bien deberíamos todos colaborar a un solo punto para poder superar lo que estamos pasando con el COVID, ¿no? A ver, exponentes. Tenemos a Manuel González Prada Ulloa, con 2 obras importantes, tuvo más por supuesto, pero Páginas Libres y Horas de Lucha. Colonia Mato de Turner, con su Ave sin Nido que vamos a hablar, Herencia, Índole y Tradiciones Cusqueñas, Mercedes Cabello de Carbonera, Sacrificio y Corpensa y Los Amores de Hortensia, Abelardo Gamarra, El Tunante, 100 años de vida perdurera, algo de Perú y mucho más. Y Leonidas Yerovi, que vemos en la imagen, con las de 4000, ¿no? La de 4000, una obra muy importante. De las obras que he mencionado, además de lo que vamos a hablar de Manuel González Prada y Colonia Mato de Turner, busquen la de 4000 de Yerovi y 100 años de vida perdurera de Abelardo Gamarra, El Tunante, más conocido como El Tunante. A ver, investiguen. Ok, empezamos con el señor que está en la imagen, que es Manuel González Prada Ulloa. ¿Okay? Nació en Lima en 1844, de familia aristocrática, de dinero, ¿no? Antes de la guerra con Chile cultivó la literatura romántica, o sea, era un escritor romántico, sobre todo en la lírica, era un poeta, antes de la guerra con Chile. Después de la guerra con Chile, ¿no? Se volvió un polémico ensayista, un trabajador del ensayo y autor de candentes retóricos discursos políticos, ¿no? Se asentó como, ¿no? Fue declaradamente anti-aristocrático. O sea, después de la guerra con Chile, él se declaró un anti-aristocrático. Entonces empezó a criticar a los aristocráticos. Aristocráticos son la gente de poder, la que tiene que tener dinero, ¿no? Anticlerical, o sea, ante la iglesia, antilimeñista, antilolimeños, antihispanista, antichileno y en suma un anarquista. O sea, lo consideraron anarquista, ¿no? Un anarquista es una persona que está en contra de todo. Pero ese término también está un poco mal usado últimamente. Pero a González Prada lo denominaron anarquista, yo no lo creo. Pero así está registrado dentro de la historia literaria. Fustigó, ¿qué es fustigar? Incomodar, molestar, ¿no? Inquesablemente a los responsables política nacional basada en el centralismo con todas sus escuelas. O sea, él empezó a criticar el centralismo, ¿no? La corrupción social y moral, explotación del indio, etc. A ver, en este momento el tema de corrupción con el COVID es lamentable, ¿no? Que algunos gobernantes aprovechen de la situación, pero también es un tema de corrupción social, ¿no? De cómo está acostumbrada la sociedad, tus padres, tu familia, el comportamiento de robar en el trabajo, y me refiero a robar en el trabajo en el sentido de no cumplir con las normas, robar en la sociedad, también sacarle la vuelta a las normas de la sociedad, ¿no? Falleció en Lima en 1918. A ver, ¿qué características tuvo su obra? ¿No? El señor cultivó el ensayo y el curso político. Ya, eso lo hemos marcado, ¿no? Su poesía se ensombreció por su prosa, ¿no? Su prosa de González Prada fue innovadora, al punto que se le considera precursor del modernismo hispanoamericano. Entonces, si en el examen viene y te dice, ¿a quién se le considera el precursor del modernismo hispanoamericano? Bueno, Manuel González Prada. Destaca en su prosa el contraste entre el tratamiento de temas candentes y de afán cuestionador con la delicadez y plástica musicalidad de su discurso. A ver, vamos a explicar acá. Temas candentes, o sea, temas complicados, temas que sacan ronchas, ¿no? Temas que tienen un grupo que apoya, que están en contra de algo, otro grupo que está a favor de esto, pero su trabajo en estos temas candentes no eran sosos, no eran rústicos, no eran groseros, ¿no? Sino trabajó el tema de la delicadez y había musicalidad en su discurso, había música, no se sentía muy bien, se escuchaba muy bien. Él es completamente innovador tanto en forma como en contenido, entonces es un modernista, por supuesto, ¿no? Es un innovador total. Trabajó en la forma y el contenido. A ver, ¿qué obras? En el lado lírico sobresale sus famosas minúsculas, ¿no? En 1871 está también Prevesterianas, Exóticas y Grafitos, que vemos en la portada, ¿no? Que fue publicado en París. En obras prosa, ¿no? En sus discursos tenemos Hora de Lucha, Páginas Libres, importantes ambas, Bajo el Aprobio, Propaganda y Ataque, el mismo nombre lo dice, Anarquía, El Tonel de Diógenes. A ver, vamos a hablar sobre Página Libre de Manuel González Prada. Con su actitud renovadora e inconforme, González Prada
inconformes, por supuesto, lo que había pasado con Chile, ¿no? Y cómo estaban, que se comportaban los políticos en esa época, como ahora casi, llegó a proponer una nueva ortografía para el castellano, ¿ok? Miren, él quiso innovar. Entonces, por eso mismo su libro se llama Páginas Libres con J. ¿Quedó claro? Por ello en su obra, Cumbre, Páginas Libres, está escrito así. Entonces, él quería cambiar, ¿no? Cambiar todo, no solamente en el tema del nacionalismo, sino en el tema de la escritura. Este libro, publicado en 1894, contiene 20 textos sobre temas diversos, entre estudios, ensayos, artículos y discursos. Páginas Libres es diverso, ¿ok? Y en forma como en contenido. El título hace alusión a la naturaleza libre pensadora, ¿no? Claro, páginas libres y encima página con un escrito con J, libertad en total, ¿no? Destaca su famoso discurso en Politeama, ¿no? Discurso en el Politeama, leído en el teatro del mismo nombre de Lima el 28 de julio de 1888. Es famosa la frase de Manuel Salas Prada en Páginas Libres: los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. El día que se leyó el discurso de Politeama, se encontraba presente entonces el presidente de la República, Andrés Avelino Cáceres, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Ante un héroe, ¿no? Porque era un héroe, Avelino Cáceres, además, presidente después, lamentablemente decidió ser presidente, se manchó un poco su honor, ¿no? Porque fue un gran héroe, mariscal Avelino Cáceres, pero ese discurso, Manuel González Prada lo dijo frente a él. Fue leído por el joven estudiante de origen ecuatoriano Manuel Urbina, ¿no? Urbina fue el que agarró el discurso que había escrito Manuel González Prada y lo leyó frente a Andrés Avelino Cáceres. Ok, sigamos con el discurso de Politeama. Esta es la imagen, ¿no? Esta es imagen histórica, ¿no? En el discurso de Politeama explora varios temas. A ver, ¿qué en su texto, el discurso de Politeama, ¿qué exploraba González Prada? A ver, primero llama a la juventud limeña a juzgar sin perdón a la generación anterior. La generación anterior, una generación que además pertenecía a él, ¿no? Responsable del caos de la guerra. La ignorancia y el espíritu de la servidumbre que caracteriza al peruano tienen su génesis en la pésima educación. Critica eso, ¿no? Que el tema de la ignorancia está en la educación, ¿no? Y sigue siendo lo mismo, porque el tema es que si un pueblo más educado es un pueblo mucho más preparado para muchas cosas. La política gubernamental de improvisación y corrupción generalizada. Pareciera que el discurso caía pelo en este momento, ¿no? Justifica el odio hacia el enemigo chileno y llama a la juventud a aprovechar ese odio para la superación. A ver, acá hay un punto que es criticable, por supuesto, él habla del odio chileno, que ahí todavía queda, pero él dice que ese odio hay que aprovecharlo, esa energía se refiere, y superarlo, ¿no? Así como lo es la cultura chilena, y me refiero a la cultura como sociedad actual, ¿no? Es una cultura mucho mejor educación, que tenemos preparada, y eso, si queremos, tenemos cierta envidia, entre comillas puede ser, es para superarnos. Ok. Y bueno, dejando a Manuel González Prada, vamos a ir a una gran autora, importante, en las autoras peruanas, en la historia de las autoras peruanas, ¿no? Florida Mato de Turner. Nació en Cusco el 2 de noviembre de 1854. A los 6 años quedó huérfana, ¿no? Lamentablemente. A los 10 años edita su primer periódico. A los solo 10 años editó su primer periódico, ¿no? Importante, ¿no? Histórico. Se casó con José de Turner, terrateniente, y se establece en Tinta, en Cusco. A morir su esposo, a ver la ruina de su negocio, viaja a Lima. O sea, después que se casó y muerto su esposo, ella se fue a Lima. Aquí la nueva generación de bohemios, encabezados por González Prada. Los bohemios es un grupo de escritores que les gusta vivir en ciertos lugares, espacios, comer, conversar, hablar de literatura, hablar de política. Y en ese grupo de bohemios de esa época conoció a Manuel González Prada, quien reconoció su talento, ¿no? ¿Ok? No la juzgó por ser mujer, sino reconoció su talento. Una persona intelectual reconoce y se olvida de cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Por supuesto. La cogen y la escritora empieza a brillar con su luz propia. Después de algunas conferencias, la autora llega a la consagración con su obra Imazuma. Su obra máxima es Imazuma, ¿ok? Llega a consagrarse con Imazuma. Visitó Europa y lo plasmó en su obra Viaje, ¿ok? Cuando visitó Europa, creó su libro Viaje. Falleció en 1904 y Civiles Eclesiásticas. Ok, a ver, vamos a ver. Su obra más conocida, por supuesto, es de la portada que vemos ahí, Avecinido, ¿no? Cuando Florida de Turner publica su novela Avecinido, 1889, causó escándalo y encendida protestas. ¿Por qué? ¿Qué había ahí? El título se refiere a dos enamorados de origen indígena. Primero, los personajes eran dos enamorados indígenas, en corte indígena. Algo extraño, ¿no? Los personajes principales, Manuel y Margarita, que se ven impedidos de realizar su amor al descubrir que son hermanos. Descubre que son hermanos. ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha sido el maldito, entre comillas, ¿no? Que les ha negado la verdad a ambos. ¿Quién? Nada más y nada menos que el cura de la aldea Quillac,
que engendró en dos Indias, ¿no? Donde ambos vivían. Aves sin nido sin duda es una muestra al indio en su verdad, huérfano y pobre, víctima de las autoridades civiles y eclesiásticas, ¿no? O sea, lo que el Ave sin nido es una novela que denuncia los abusos, ¿no? Los abusos no solamente de trabajos, ¿no? Sino un tema, el abuso corporal, ¿no? Sobre las indias. Tanto así que este cura engendra en dos indias dos hijos. Esos hijos se enamoran y sufren una tragedia, ¿no? Por la culpa del indio. Género, narrativo, especie, novela. Ok, vamos a verificar el aprendizaje, resolverlo en el cuaderno, acuérdate, ¿eh? Ok, vemos la portada, la obra minúscula de Manuel González Prada. Vamos a ver, esta partecita va al cuaderno. A ver, veamos. Primera pregunta, ¿qué es el realismo? Ya hemos hablado, está en la primera parte de la diapositiva. Vamos a ver. Factores que determinaron el realismo. ¿Qué factores? ¿Qué cosas marcaron, ¿no? La tendencia realista? Tema de discurso de politeama. ¿Qué tema, no? Hay varios subtemas, pero hay un tema central, ¿no? Hay una crítica a algo. Vamos a ver, tú vas a poner tu respuesta. 4. Corrientes en que Manuel González Prada fue precursor. Ah, ¿en qué corriente? No se le considera precursor de una corriente. Muy importante. Además, que llegó a Latinoamérica esa corriente. ¿Ok? Ok. Y hoy vamos a inaugurar, a partir de hoy, durante el año, Todos contra el Coronavirus. Proyecto escolar. Ok, ¿qué vamos a hacer en este proyecto escolar en literatura? El primer trabajo para nuestro proyecto es realizar una hoja o una cartulina, un ensayo. ¿Ok? En una hoja, en una cartulina vas a hacer un ensayo con 150 a 400 palabras. Si no tienes una cartulina, hazle en una hoja, escribe como mínimo 150 o como máximo 400 palabras. Vas a hacer un ensayo sobre una postura referida a las acciones del gobierno frente al coronavirus. Entonces la pregunta que puedes plantearte es, para el ensayo es, ¿el gobierno está actuando bien frente al coronavirus? Y a partir de ahí vas a escribir un ensayo que contenga entre 150 y 400 palabras. Tiene que ver causas, motivos y tiene que ver una conclusión, por supuesto. Por favor, me mandas una foto al lado del Word, ¿no? El trabajo, por donde me estás enviando las tareas. Y además, intenta tu ensayo, que lo lean otra persona, lo puedes pegar en redes o pegar tu hoja en una parte de tu casa, ¿ok? En una parte de tu casa para que lo lean, ¿no? Así que bueno, vamos a Manuel González Prada, a jóvenes a la obra, así que tienen que trabajar. El trabajo del día de esta semana va a ser con 2, pre-1, práctica 6. Espero que se queden en casa, cuídense mucho. Ya saben, en la literatura realista peruana se sustentó mucho en la realidad, ¿no? En el tema social, político. Y en este momento, con el coronavirus, tenemos que entrarle también nosotros a pensar, a proponer ideas, no solamente ideológicas, ¿no? Sino de acción, que es muy importante para el momento que estamos viviendo. Bueno, quédense en casa, cuídense y nos vemos en la próxima clase.